Bene, salvete omnes, hola a todos, bene buenistis, bienvenidos. Nomen mi est Aloisia, et ego sum magistra linguae latinae. Mi nombre es Luisa, en español, o Aloisia, en latín, y soy maestra de latín. Me presento para los que no me conocen. Bueno, ya conozco a algunos, ya conozco a Eva, ya conozco a Helen. Ahora es la primera vez que te veo y bienvenido, ¿no? A estas actividades. Y bueno, mi nombre es Luis Hidalgo Ramos. Brevemente les platico un poquitito de mí. Yo estudié letras clásicas en la UNAM y estudié lingüística en la ENA. Y desde el 2011 empecé a dar clases de latín de manera particular en algún centro cultural y me di cuenta que me gusta mucho. Es de las cosas que más disfruto en la vida, dar clases. Entonces, con el tiempo he ido desarrollando un proyecto que se llama Clases de Lenguas Clásicas y Lingüística, que pueden encontrar en diversas redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, donde quieran. Ahí estoy tratando de gestionar todas las redes para compartir algunos contenidos. Y bueno, algo de lo que vemos en las clases, justo ahorita viendo el fondo de pantalla que tiene Horacio, es el método de lengua latina per se ilustrata. En el capítulo 13 empieza a hablar sobre este tema del día, ¿no? Del tiempo para los romanos. Y es algo que me gusta hacer mucho desde el principio, aunque sea hasta el capítulo 13 del libro. A mí me gusta que mis alumnos vayan conociendo cómo se expresa la hora, tanto los números como la hora, para que hagan un ejercicio que sea como una especie de diario y conforme encuentren más herramientas gramaticales, pues ya van construyendo algo, ¿no? Entonces es así como nosotros trabajamos la parte de la producción, tanto escrita como oral. Y esta clase está destinada para que el público en general, si me distraigo así como en un segundo es porque estoy metido a alguien, para que el público en general pues conozca un poquito de esto, se interese y bueno, sepa qué tipo de actividades. Entonces, más o menos cada mes vamos a estar promocionando alguna clase de diferente temática. Por ejemplo, estábamos pensando en hacer alguna sobre latín que aparece en las películas, latín que aparece en la literatura. Entonces, por ahí van a ir este tipo de actividades que me gusta mucho porque es cuando lo sienten un poco más cercano, ¿no? A lo que viven diariamente, con lo que conviven. Por ejemplo, ahorita Isaac está por aquí, pues él estudió cine y se puede dar cuenta, ¿no? De que aparece en las series, no sé, por ejemplo, él me mencionaba en algún momento la serie de Dark, y en cualquier película que trate de exorcismos o cosas así, ahí va a aparecer, ¿no? Un padre haciendo algo en latín y bueno, en todo. Entonces, bienvenidos a los que se siguen integrando. Ya son 7:04. Hoy sí tenemos público y me alegro mucho. Bien, entonces voy a comenzar voy a compartirles una presentación. Mm, mm, mm. Déjeme ver. Mm, 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 mm. Cur. Sí está. Benest. Ok, bueno, esta es nuestra pantalla de Zoom, pero esta sí es nuestra presentación. Óptime. Entonces, cuando tengo la pantalla completa, no puedo alcanzar a ver el chat o alguna cuestión, pero pueden abrir su micrófono con toda confianza y me comentan cualquier cuestión que gusten. Bene, ecce est. Entonces, ese es el título de, bueno, esta es una primera interrogante, ¿no? ¿Cómo medían el tiempo los antiguos romanos? Y decidí nombrar este taller como Tempus Fugit, ¿no? Que es una frase famosísima. Y este taller, como está integrado por diversos elementos, o sea, ver los números ya es una clase completa, y luego empezar a hablar de cómo aplicaban estos números.
dentro de sus textos pues ya es otra cosa, o cómo establecían la fecha. En una sesión, pues una sesión, pero muy larga, entonces no quería agotarlos y preferí hacerlo en 2 sesiones. La del día de hoy, que se llama Un día en Roma, en realidad vamos a hablar sobre los números romanos, ordinales y cardinales. Para quienes ya los conocen, va a ser un repaso. Para quienes no los conocen, va a ser pues algo justamente nuevo que les va a ayudar a descubrir, ¿no? La relación de cómo eran su forma latina con la forma que tenemos en español, que tienen de diferente, que tienen de semejante. Y después nos vamos a enfocar en un día, cómo se concibe un día, en qué parte se estaba constituido y cómo se le llamaba eso. Y de igual manera eso nos va a servir un poco para ver qué relación tiene con cómo concebimos el tiempo ahora. La siguiente sesión va a tratar, no nos vamos a ir un día, sino nos vamos a ir a lo grande, grande, que es un año. Entonces, como vieron en el temario, vamos a ver el año, las estaciones, los meses y la evolución del concepto de semana, porque no desde el principio se concibió la idea de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Eso lo veremos ya con más detalle la siguiente sesión. Y cuál era el sistema que tenían en la época que conocemos como la Roma clásica para llamar a sus días, ¿no? Para contarlos. Hoy decimos, no sé, por ejemplo, 8 de enero del 2022. Pero bueno, ¿cómo lo hacían ellos? Eso es algo de lo que vamos a hacer. Muy bien. Entonces, vamos a empezar propiamente con el tema. Y bien, resulta que decimos latín y pensamos en literatura, cultura, en letras, y yo les traje números. Y eso nos suena a matemáticas, ¿no? Pero no quiero que se asusten, no quiero que se espanten. Y eso es porque muchos que fuimos a letras fuimos huyendo de las matemáticas. Pero no, no vamos a hacer grandes así cosas, nada más se los quiero presentar. Hay diferentes tipos de números, igual que los tenemos en español. Tenemos, por ejemplo, los números cardinales que nos indican cantidad. Tenemos los números ordinales que nos indican orden. Son los dos que vamos a ver el día de hoy, nada más como presentación. Ahorita están viendo en su pantalla un montón de números, un montón de palabras, pero el punto no es que lo aprendamos de memoria, si no es nuestro objetivo, si no es nuestro interés. En realidad, para la parte que concierne al manejo de las fechas o de las horas, con que conozcan hasta el 30, a mí me basta, ¿no? Y lo demás es nada más para completar un esquema y que no nos quedemos así. Pero bueno, es para que tengamos esta idea de los números. Entonces, tenemos primero los números romanos cardinales, numeri romani cardinales, los que nos indican cantidad. Cuando queremos preguntar cuánto, y cuando preguntamos cuánto en latín, utilizamos la forma quot, ¿no? Ahorita vamos a aplicarla con un ejercicio más o menos sencillito. Muy bien, entonces, algunos, como les comentaba, ya los conocen, son los números que tenemos aquí y solamente hay que explicar algo interesante que pasa. Vamos a empezar con la primera columna. Tenemos unus, una, unum. Siempre nos tenemos que acordar que aunque tengamos esta rayita, se va a leer completo. No vamos a decir unus a sino unus, una, unum. Y tenemos 3 formas. Esto, si lo pensamos en español, es lógico. ¿Por qué? Porque se va a ajustar al género de la palabra. Si tengo una mesa, es femenina. Gramaticalmente es una palabra de género femenino. Entonces voy a decir una mesa. Y si tengo un libro, voy a utilizar la forma, si quiero decir la cantidad, unus liber, en latín podría ser. Y además, el latín tenía género neutro. Hay algunos rastros del género neutro en español, por ejemplo, cuando decimos eso, es ese hombre, esa mujer y eso, ¿qué es eso? Pásame eso, ¿no? Ahí tendríamos algún rastro del género neutro, pero en realidad nuestras palabras en español se van a
masculino y femenino. Aunque es algo que sí se integra de manera importante en la lengua latina. Por eso tenemos estas tres formas aquí, unus, una, unum. Va a tener una variación en la terminación a la que conocemos como declinación. Pero ahorita el punto no es entender así la parte de la declinación, sino conocer los números. Bien, aquí vemos en el número 2, dúo, duae, dúo. Funciona de la misma manera. 2 para algo masculino. Si tengo, por ejemplo, retomo el ejemplo de liber, libro en latín. Para decirlo en plural diría libri. Y tendría que utilizar la forma duo libri. Si quiero decir mesa, en latín sería mensa, entonces tendría que decir duae mensae. Y si tengo una palabra en neutro, por ejemplo, templum, templo, para volverla a plural, tendría que decir templa. Y me quedaría la forma duo templa. Bien, sucede más o menos lo mismo. Aquí vamos a acabar con esto de los cambios, con el número 3. Voy a retomar estos ejemplos. Si quiero algo masculino, como libri, 3 libri. Si quiero femenino, 3 mensae. Utilizo esta misma forma. Y si quiero algo, expresar algo en neutro, como templa, voy a decir tria templa. Entonces, todos estos, los números romanos, en este caso de los cardinales que nos indican cantidad, van a tener que adecuarse al género y al número de una palabra, de tal manera que son adjetivos, a final de cuentas. No tienen un género por sí mismo, sino que tienen posibilidades de ser, de adaptarse al género de las palabras. La parte buena de los números cardinales es que este fenómeno de la declinación, y no es porque la declinación sea mala, sino que en un principio, cuando estamos empezando a aprender latín, pues sí puede resultar algo compleja, muchas terminaciones y por qué suceden. Pero en el caso de los números, solamente en el 1, 2 y el 3, unus, una, unum, duo, duae, duo, 13 y tria, vamos a tener estos cambios. Ahorita nada más los estoy poniendo en esta primera forma. Pero del 4 en adelante no van a cambiar. Si el fenómeno se le llama declinación y los primeros 3 diríamos que son declinables, los siguientes los consideramos indeclinables. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, para el número quatuor, quatuor libri, quatuor mensae, quatuor templa, y así me voy con cada uno. Del 1 al 10, entonces tendría esta señalización. Bueno, los explicaría o los pronunciaría de esta manera. Unus, una, unum, duo, duae, duo, 3 tria, quatuor, quinque, sex, septem, octo, novem, decem. Muy bien. ¿A alguno le gustaría ayudarme nada más leyendo esta primera columna? Yo sé que sí, nada más que se van a tomar unos 10 segundos en levantar su mano para participar. Yo, Ottime, bene, gracias ti Tiago, Eva. Leghe qua eso, lee por favor. unus, una, unum, Dime. dúo, ay, en femenino no sé cómo se pronuncia. Duae, Duae, dúo, bene. 3, Tria, tria, ottime, bene. qua, Qu, qua, cu, qua, después de quat, la, ujú. ay, perdón, es que no veo. Quator Quatuor, bene. y quinque, 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 sex, ottime, bene. Ujú. septem, octo, novem, decem, Ottime, bene. Usque ad hoc, hasta ahí. Gracias, Tibiago. Oratio, dicas qua eso. Horacio.
Ita, ita. Eh, eh, no sé en qué número nos quedamos, perdona. En, Ah, ok, ¿querías continuar con la sí, sí, lectura? sí, 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 sí. Ah, ok, muy bien, muchas gracias. Sí, sí, en efecto, vamos a empezar en este caso del 11 al 20, sería la segunda columna. Ah, bene. Undecim, duodecim, tredecim, quatuordecim, quindecim, sedecim, septemdecim, duodeviginti, undeviginti et viginti. Ottime, grazie Tiviago. Bene, bene fecisti, recte fecisti. Muy bien. Ahí nada más, por ejemplo, y eso es una cosilla de nada, cambiaría la sílaba tónica. Esta E es breve, entonces va a ser, bueno, como sé que es breve porque no tiene esta línea, ¿no? Que la hace larga, entonces voy a cambiar mi acento para acá, pero bueno, eso ya es como ver la parte de la reglas de pronunciación, que no tenían una tilde propiamente, pero podríamos decir un de Kim, duo de Kim, tre de Kim, cuator de Kim. La regla que siempre, no regla, sino el consejo que siempre les doy es que va antes de la D. Cuator de Kim, quin de Kim, se de Kim, septen de Kim. Y estos ya, pues estos cambian, pero de manera interesante. Para decir 18 o 19, aquí tenemos, por ejemplo, el 20. El 20 es Wiginti. Y cuando quiero decir 19, digo un de Wiginti. Es como si dijera 1 para 20. Más o menos, ese es así como lo podríamos entender. Sucede lo mismo con el 18. Dúo, y aquí me acuerdo, ¿no? Que tenía un dúo por acá. Dúo de Wiginti. 2 para 20, pues serían 18. Y eso va a suceder con todos los números en las siguientes decenas. Cuando tenga 18, 19, dúo de Wiginti, un de Wiginti. Cuando tenga, por ejemplo, triginta, pero yo quiero decir 28 y 29, voy a decir dúo de triginta, un de triginta. Para decir 38 y 39, diría dúo de triginta, perdón, dúo de cuadraginta, un de cuadraginta. ¿Cómo creen que quedaría el 48 y el 49? Nada más, ahí les aconsejo la idea de cortar y pegar, ¿no? Dúo de, y ahí ponemos luego la decena que sigue. Un de y la decena que sigue. Entonces, ¿cómo creen que quedaría 48 y 49? Mari, Wisne, respondere ok, fortase. Ita. Unde quinquaginta. Bene. Dije unde. Dijiste bonita. Duode quinquaginta. Bene. Acuérdense que la U se pronuncia después de la Q. Quinquaginta. Sed benes, benes. Ya aprendiendo este mecanismo, ya es más fácil estos números, ¿no? Es como cuando aprendemos francés y nos hacen como decimos 80 y es un como 80, ¿no? Y como decimos 90, 90, y es como de 420, no sé qué. Tenemos que hacer con unas matemáticas súper rápidas hasta que nos acostumbramos así. Igual en el latín, cuando tenemos el 8 y el 9 antes de la siguiente decena, hacemos este mecanismo, dúo de Wiginti, un de Wiginti, dúo de Triginta, un de Triginta, y así nos seguimos. Nada más, para completar esta idea de las decenas, Erika, ¿cuál es eso? Erika Arelli. Potesne nobis adjugaret legre? Ita, Tectiam columnam, ¿cuál es eso? decem, perdón, ita, decem, viginti, triginta, quadraginta, quinquaginta, sextaginta, septuaginta, octaginta, nonaginta, centum.
Bene, bene, es máximas gracias, Tibiago. Y aprovecho para presumir a mi mejor alumna de todo el universo. Ya lleva como 6 años conmigo. Y bueno, es una excelente alumna y es una gran doctora que ahorita está ayudando mucho en la pandemia. Entonces, todos hacemos nuestra parte, pero creo que un gran reconocimiento lo tienen los médicos. Sed bene, perguemos, como le quieren. Bien, tenemos ahora las centenas. Esas no las vamos a ocupar, pero bueno, las tenemos aquí para conocerlas. Ergo, quid plus est jam hic. Tenemos, por ejemplo, Jacoba. Jacoba est hic. Salgo, Jacoba. Salve, Aloysia. Wisnelegere quartam columnam. ¿Te gustaría leer la cuarta columna? Ita. Incipe quaes. Centum, ducenti, trecenti, quadringenti, quingenti, sescenti, septigenti, octingenti, nongenti, mille, duomila. Optime, bene es, gratias tibiago, Jacoba. Bene es. Vamos a hacer un pequeño ejercicio como para cerrar esta idea de los números cardinales. Habíamos dicho, esto ya, bueno, varios de aquí son mis alumnos, por eso ya me aventuro más como a preguntarles algunas cositas en latín, y a los que no, pero quieren animarse, con todo gusto. Y los invito, por supuesto, a participar. Vamos a hacer una pregunta que nos implique responder con una cantidad. Y la que hacemos comúnmente es quod annos habes. ¿Cuántos años tienes? Quod annos habes. Exempli gratia, ego habeo triginta quinque annos. Ego Aloysia triginta quinque annos habeo. Bien, entonces triginta y me voy aquí, quinque. Triginta quinque. Y me gustaría que 3 personitas me ayudaran respondiendo eso, para que no todos sientan la presión así como de, vamos a participar todo el tiempo, pero va a ser la idea. A la primera que participe yo le pregunto y responde, después esa misma persona le pregunta a alguien más que quiera participar y así hasta que juntemos, aparte de mí, 3 personas más, ¿de acuerdo? Entonces, ergo, ya tengo 2 participantes y son Horacio y Helen. Bene. Possumus incipere Horacio, ¿cuál es eso? Ita. Quod annos habes, Horacio. ¿Cuántos años tienes? Quod annos Quinquaginta duo annos aveo. Optime recte. Bene est. Nunc, ahora, interroga Helen qua eso. Pregúntale a Helen. Helen, quod annos habes? Ita, benes? Potes interrogare? Ego, bene. Ita. Karen, quod annos habes? Ego triginta unus annos habeo. Bene, triginta unum, ita? Annos... Habeo. Veo bene est, optime. Gracias, Tibiago. Y necesito una persona más. Tengo a Eva con la mano levantada. Bene, Helen, qua eso. Interroga, ewam. Eva, quod annos habet? Ego duo de quadraginta annos habes. Aveo. Ita. Bene est, optime, recte fecisti. Bene, entonces, bueno, esa es una de las utilidades que tenemos para el latín.
entre otra, bueno, del latín, de los números cardinales, de los números que nos expresan cantidad. Pero bueno, tiene muchísimas más. Nos puede indicar cuánto mide algo, ¿no? No solo cuánto hay de algo, cuántos años tenemos, cuántas personas hay, todo lo que se pueda responder con cuánto o qué dimensión tiene, se va a expresar con números. Y al final les voy a poner un pequeño ejemplo al respecto. Bien, entonces, como les decía, la idea no es como volvernos expertos en los números, sino conocerlos, ver más o menos cómo es su mecanismo, pero los vamos a utilizar tanto hoy como la siguiente sesión. Los que me interesan, bueno, son ambos, pero para la siguiente sesión sobre todo, son este otro grupo de números. Numeri romani ordinales, los números romanos ordinales. Esta palabra ordinalis, viene de ordo, que significa orden, y también significa clase, entre otras muchas cosas más. Pero vamos a pensarlos, estos son más parecidos al español, que los otros tampoco tienen mucha diferencia, pero vamos a reconocerlos bastante en varias formas. Son los que nos indican el orden y siempre les digo que piensen en una carrera, ¿no? ¿Quién ganó la carrera? ¿Quién llegó primero? ¿Quién llegó en segundo lugar? ¿Quién llegó en tercer lugar? Y así nos vamos, ¿no? Esa sería la idea. O también justo en cómo están ordenados nuestros libros. El primer libro, ¿no? Es de filosofía. El segundo libro es de matemáticas. Eso no sucede en mi caso. Los libros de matemáticas no están, pero bueno, ese es otro tema que no va para esta clase. Bien, pero para expresarlos, bueno, para ir con esta idea del orden, tenemos en esta primera columna los primeros 10, ¿no? Lo que va a suceder aquí, a diferencia de los anteriores, en los que solamente vamos a declinar el 1, el 2 y el 3, es que aquí todos se declinan. Entonces, no puse la terminación en todos porque se iba a hacer una tabla enorme y de por sí ya es una tabla enorme. Pero a todos les vamos a aplicar estas terminaciones. Vamos a ver cómo. Nosotros vemos esta forma primus y luego vemos aum. Pero recordemos a qué se refiere. Primus, sí me refiero a algo masculino. Por ejemplo, primus vir, el primer varón, ¿no? Puede ser el primer varón en llegar a la junta. Algo así puede ser. Prima, prima línea. Línea, la primera línea de un texto, por ejemplo. O primum oppidum, la primera ciudad. Oppidum, ciudad. Entonces, primum oppidum. Primus, prima, primum. Tengo que pensar en qué género tiene mi palabra y de ahí elegir cuál es la forma del número que voy a tomar, si es masculino o femenino o neutro. Eso es lo que siempre tengo que recordar en latín, aparte de otro fenómeno que tiene que ver con lo que conocemos como caso. Pero hoy no vamos a abordarlo tal cual, porque eso ya es abordar propiamente el curso de latín. Pero si tienen alguna duda de por qué de repente cambia aquí, sin mayor problema la resolvemos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Aquí tenemos secundus y ya no aparece aum. Muchas veces en las gramáticas justamente sucede esto, que no lo ponen por ahorrar un poco de espacio para que no se vea engorroso, ¿no? Pero en realidad para todos los números ordinales van a aplicar estas terminaciones. Primus, prima, primum, secundus, secunda, secundum, tertius, tertia, tertium, quartus, quarta, quartum, quintus, quinta, quintum. Y de repente pudiese sonar así como muy un gran listado, pero no, simplemente es conocer el sistema y cómo se mueve y a partir de eso ya nos podemos mover con mucha más soltura. Vamos a ver, por ejemplo, nada más esta forma masculina. Primus, secundus, tertius, quartus, quintus, sextus, septimus, octavus, nonus, decimus. Si se fijan,
casi todos se parecen a como los utilizamos en español. Básicamente cambiamos la terminación us por una o y ya tenemos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Y hay poquitos que cambian. Por ejemplo, primus sí cambió a primero, ¿no? Y nonus cambió a noveno. Pero fuera de eso, todos los demás, si cambiásemos us por o a la hora de pronunciarlo, y bueno, la Q, ¿no? Por la C, ortográficamente, ya tendríamos las formas que utilizamos en el español. Bene. Entonces, primus, secundus, tertius, quartus, quintus, sextus, séptimos, octavus, nonus y décimos. Bien, ¿alguien le gustaría repasar conmigo esta primera columna? Nada más para practicar un poquito la pronunciación. Una manita levantada, dos manitas levantadas. Perdón, soy Martín. Ah, Martín. No me aparece la opción de levantar la mano. Sí, Ok. no me aparece la opción de levantar la mano. Nada más le aviso, igual pongo esta del dedito arriba, algo así, ¿no? Para la Ok. próxima. Pero Ok. sí, gracias. Ah, muy bien, muy bien. Ok. ¿Y te gustaría participar en la próxima o en esta? O cuando quieras participar. En esta y todas, profesora. Ah, ok, perfecto. Muy bien, entonces, ¿qué te parece si me ayudas con ese ánimo que traes a leer las dos primeras columnas? Ya Sí. que vamos aquí. Solamente la parte masculina, cuando acaben us, por favor. ¿Cuál es? Primus, secundus, tertius, quartus, quintus, sextus, septimus, octavus, nonus, decimus, undecimus, duodecimus, tertius decimus, quartus decimus, quintus decimus, sextus decimus, septimus decimus, duodecimus, undecimus, vicesimus. Ottime. Bene, gracias Tibiago. Bene fecisti, recte fecisti. Bene est. Bien, aquí, ¿qué es? Bueno, algunas anotaciones al respecto. Podemos decir tertius decimus o decimus tertius. Ambas formas están bien, no hay ningún problema. Igual, quartus decimus, decimus quartus, quintus decimus, decimus quintus. Es una cuestión a veces de época o de estilo o de preferencia, pero vamos a encontrar textos en los que aparecen ambas formas, así que no hay que angustiarnos mucho por eso. Bien, y si notan aquí en lo que sería como en ordinales, ¿no? La parte igual. Nosotros en los cardinales, los que indican cantidad, decíamos duo de guiginti, un de guiginti. Aquí tiene el mismo mecanismo, pero no con guiginti, sino con wikesimus. Duo de wikesimus, un de wikesimus. Y va a suceder lo mismo. Si me voy, por ejemplo, a la parte de las decenas, aquí para decir 18, 19, bueno, ¿qué sería? 18º, 19º. Digo dúo de más la decena que sigue. Y si me voy, por ejemplo, a triquésimos, el trigésimo, tendría que decir triquésimos primus, triquésimos segundos, triquésimos tertius, triquésimos cuartos o al revés, cuartos triquésimos, no hay ningún problema. Pero para el 28 y el 29 vamos a aplicar este mismo mecanismo que ya aparecía desde el grupo anterior, es decir, dúo de, y pongo la decena que sigue, dúo de triquésimos, un de triquésimos. ¿Y tan? Bene est, avesne dubium, interrogationem, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, nula. Optime, bene, ergo possumus pergere. Pues es. Grisel, nesque otrum potes nobis adjugare. No sé si puedes ayudarnos para escucharte un poquito. Grisel estuvo en un taller hace mucho, mucho tiempo conmigo, en un taller muy bonito, pero vamos a ver. Ubies, Grisel. Ego non te guido.
Ita. Sí, ¿qué columna? La tercera, queso. Por favor. Dice décimos, Bene. pero la pronunciación, No te preocupes, no te preocupes. Si quieres, la leo. décimos, Decimus, ajá, uiquésimos, triquésimos. Nos vamos de 3 en 3, ¿qué te parece? Leo 3 y tú los repites. ok. ¿Ya? Me adelanté un poco, perdón. Decimus, uiquésimos, triquésimos. Nunca, tú, eso. Ahora tú, por favor. Dequimos, biquésimos, triquésimos. Bene. Quadragésimos, quinquagésimos, sexagésimos, las palabras más largas del mundo. Sed bene. Grisel, eso. Cuadragésimos, Quin, quincuagésimos, sexagésimos. óptime. Nunca, las últimas 4 y ahora las últimas 4 formas. Septuagésimos, octogésimos, nonagésimos, quentésimos. Legue eso, Grisel. Septuagésimos, octogésimos, nonagésimos, ¿Quién? no, perdón, Quentésimos. quentésimos. Óptime, venes. Máximas gracias, Tibiago, Grisel. Ed iam habemos postremam columnam, tenemos la última columna, que si se fijan, parece que se van haciendo más grandes cada vez, entre mayor, en este caso no les diría que es la cantidad, sino más grande es el número, pues se va haciendo también más largo. Voy a leerla. Esta es nada más, generalmente la columna en la clase para hoy es para que nos enteremos de que existen, pero no las vamos a ocupar para la idea de la hora. Bene, ergo lego. Quentésimos, duquentésimos, trequentésimos, quadringentésimos, quingentésimos, sesquentésimos, septingentésimos, octingentésimos, nongentésimos, milésimos et bismilésimos. Grandísimas, grandísimas. ¿A alguien le gustaría intentar leerlas? Sé que es como súper grande la palabra, pero el latín es una lengua muy bonita y algo que no tiene es la imposibilidad de aprenderla. Bene, Helen, eso. Legas. Sí. Quentésimos, duquentésimos, trequentésimos, cuadrigentésimos, quingentésimos, sesquentésimos, septingentésimos, octingentésimos, nongentésimos, milésimos, bis milésimos. Óptime, bene, gracias tibiago, Helen. Ed, iam. Hay más números romanos. Los que requerimos para la idea del tiempo, de la hora en este caso, y de la fecha, que veremos la siguiente sesión, son solamente los cardinales, los que nos indican cantidad, que vimos aquí, y para los cuales vamos a utilizar la forma quot, cuánto, y los ordinales, que estábamos viendo ahorita, que nos indican el orden. Y para esto, si hay una forma interrogativa, sería quotus. Vamos a pensar, por ejemplo, tengo, igual puede ser, puedo decir quotus intravit in lectione odierna primum. ¿Quién entró primero a la clase de hoy? Y bueno, va a ser un dato que no lo van a conocer, pero yo puedo decir, Helen fuit prima femina quae intravit in clase odierna. Fue la primera que entró en la clase de hoy, ¿no? Et postea, después, no me acuerdo, sed credo Horacio. Horatio fuit secundus. Entonces, eso nos funciona
para ir dando esta idea del orden. Pero siempre les recomiendo que conserven la idea de una carrera y de quién ganó primero, segundo y tercer lugar, porque así nos queda mucho más claro la diferencia entre estos números. Hay otros tipos de números romanos que no son pertinentes, digamos, para la sesión de hoy, pero no es que no sean pertinentes para la lengua latina. Tenemos, por ejemplo, los que nos indican, son más de tipo adverbial, cada cuánto, o de cuántos en cuántos. Por ejemplo, voy a entregar voy a regalar un libro, pero los voy a ir entregando de uno en uno, ¿no? Tal vez. Les voy a regalar 3 libros, pero se los voy a ir entregando de uno en uno. Entonces, ese de uno en uno, de 2 en 2, de 3 en 3, tiene su propia forma en latín de manifestarse. O cuántas veces, ese es otro tipo de número, cuántas veces hacemos algo durante el día, la semana, el mes, el año. Por ejemplo, ¿cuántas veces estudias latín al día? Y pueden decir muchísimas, todas, trato de hacerlo todo en latín. O pueden decir semel, 1, bis, 2 veces, ter, 3 veces, ¿no? Y así, ese es otro tipo de números que también son muy interesantes de conocer y que los utilizamos todo el tiempo, solo que como somos hablantes de español, pues si no los vemos clasificados en una clase, simplemente los ejecutamos y está perfecto con eso, ¿no? No tenemos como de, ¿y cómo se llama ese tipo de número? Pero los podemos utilizar y eso es lo que es necesario. Entonces, nada más para platicarles. Hay más tipos de números en latín, hay otra clasificación que tiene su uso particular, pero para la cuestión de la hora no es necesaria. Ahora, esa era la parte que digamos como teóricamente más larga. No creo que sea precisamente pesada, pero sí larga porque son todos los números, pero vamos a ver cómo los aplicamos con el tema del día que era justamente la noción del día. Entonces aquí les puse algunas palabras que nos van a ayudar a explicar en qué consiste o cómo los antiguos veían esta noción del día. Entonces, primero tenemos esta palabra, dies. Dies es la palabra latina para decir día. Y vamos a ir de las partes grandes a las partes pequeñas. El día, dies, dividitur, se divide en 2. El día se divide en 2. Tenemos, por ejemplo, nox, la noche, y tenemos dies propiamente, el día, ¿no? Donde está cuando tenemos el sol. Muy bien. Ahora, vamos, si ven esta idea de círculo, inmediatamente nos remite un reloj, pero el reloj que nosotros manejamos, pues generalmente no está en 24, ¿no? Sino en 12. Entonces vamos a verlo diferente ahora. ¿Por qué? Porque estas 24 horas del día están representadas en este círculo. No las 12, digamos 12, como lo tenemos justamente en la idea del reloj, sino 24 horas. La mitad representa la noche, la mitad representa el día. Entonces, esta primera parte, aquí llegamos hasta mediodía, por ejemplo, y aquí llegamos hasta, diríamos, las 24 horas, medianoche. Bien. Ahora, vamos a ver la parte que es más sencilla, me parece, que es la parte de la noche. Si lo vemos, sería o empezaría en lo que entendemos nosotros como las 18 horas. ¿Eso qué es? Las 6 de la tarde, ¿no? Y acabaría hasta las 6 de la mañana. Y nosotros justamente lo dividimos así, por horas. Pero, y no voy a decir que siempre fue así, sino que estos conceptos van cambiando dependiendo de las épocas. Pero bueno, ellos lo dividían en 4 etapas. Estaba la noche, cuando está la luna, cuando no está el sol, cuando está oscuro, y lo dividían en vigilias, vigilia, lo diríamos en latín. Prima vigilia, y ahí nos empiezan a funcionar, ¿no? Los números. Prima vigilia, segunda vigilia, tercia vigilia, cuarta vigilia.
Vigilare, el verbo vigilare, nos suena como a vigilar, ¿no? Como a estar checando qué pasa con alguien, pero vigilare significa quedarse despierto. Entonces, muchas veces estos eran también turnos para los soldados, ¿no? Entonces es como de se quedaban en la primera, en la segunda, en la tercera o en la cuarta, o también puede funcionar en el ámbito religioso, en el que se ejecutaban algunas cosas también durante la noche. Bien, pero bueno, esta es la idea. Tenemos nuestro concepto de 24 horas que va a diferir con el concepto de que en la noche, de 6 de la tarde, noche, digamos, a 6 de la mañana, se dividían más bien en 4 grupos: vigilia, vigilia, prima vigilia, segunda vigilia, tercera vigilia, cuarta vigilia. Bene. Y después, ¿qué es lo que vamos a tener? Si bien el concepto de dies abarca las 24 horas, ahora la parte que tiene el sol, digamos, vamos a ponerlo así, también se llama dies, es el día, ¿no? Si es muy temprano, decimos mane, la mañana. Si ella es tarde, decimos huésper, ¿no? De ahí podemos pensar, por ejemplo, en la idea de mane, tiene algo de relación con matutino, ¿no? Huésper, huespertino, vespertino. Entonces podemos recordar cuando íbamos en la secundaria, algunos iban en el turno matutino y otros iban en el turno vespertino. Y alcanzamos a ver la raíz de esas palabras, de dónde viene. Bien, después, esta parte del día la podemos dividir a la mitad. Y la mitad sería meridies, mediodía, meridies. Lo que está antes del mediodía, lo que está antes del meridies, le llamamos así, antemeridiem. Y de ahí es que surgen las abreviaturas que utilizamos actualmente. Nos vemos a las 8 a.m. AM, ¿qué significa AM? Antemeridiem, antes del mediodía. O nos vemos a las, podremos decir a las 2, ¿no? No serían podemos decir a las 14 horas, pero generalmente decimos a las 2 de la tarde, o podremos escribir, nos vemos a las 2 p.m. Y ese p.m. indicaría post-meridiem, después del mediodía. Para que no, justamente no pase esto de, nos vemos a las 2 de la mañana, a las 2 de la tarde, ¿no? Sino nos vamos a este, post-meridiem, ante-meridiem, post-meridiem. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Interrogatio, quaestio, dubium, omnia bene sunt? Ita, aut non? Ita. 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 Bien. Gracias. Bien. Y bueno, ¿qué es lo que pasaba en el día? Que se dividía justamente en estas 12 horas. Si son 24 en total, pues de 6 a 6 tenemos 12, ¿no? Y de aquí viene algunas ideas. Por ejemplo, nos vemos a primera hora. No sé si han escuchado esa expresión. No, mañana a primera hora te voy a mandar el documento que te dije que te iba a enviar hoy, por ejemplo, ¿no? Oficialmente, si fuésemos como literales pensando en este concepto, a primera hora sería a las 6 de la mañana. Pero en realidad lo que queremos decir nosotros con te lo mando mañana a primera hora es te lo mando temprano, ¿no? No a las 6 de la mañana en realidad. Esto tiene algo que ver, por ejemplo, va cambiando. Para el ámbito religioso sí puede ser a veces algo distinto, pero sí, tenemos primera hora, serían las 6 de la mañana, hora prima, hora segunda, hora tercia, hora cuarta, hora quinta, hora sexta. Hora sexta es meridies, pero si se fijan muchas veces están señalados como de 6 a 7 es la primera hora, de 7 a 8 es la segunda hora. Prima hora, segunda hora, tercia hora, cuarta hora, quinta hora, sexta hora, meridies est. La sexta hora es el mediodía. Séptima hora, octava hora, nona hora, décima hora, undécima hora, duodécima hora. Bien, y así tendríamos la idea de cómo se manejaba el día.
Ahora, menciono una palabra que no está escrita ahí, la palabra hora, ¿no? Entonces, cada una de las que tenemos aquí se escribe igual en latín como lo escribimos en español, hora con H, y también lo podemos concebir con la idea de los minutos, ¿no? En ese caso, podríamos hacer una primera pregunta. Actualmente, ¿no? What, voy a introducir una nueva palabra. What minuta habet, una hora. What minuta, una hora, habet. ¿Cuántos minutos tiene una hora? Entonces necesito que alguien la conteste, pero como no somos, no tenemos memoria fotográfica, podremos revisar sin ningún problema nuestra tabla. What minuta habet una hora. Quiz with respondere. Sexaginta minuta. Ottime. Una hora. Bene, bene, es recte dicis. Et possumus dicere, Neschio Martín utrum tuvis respondere, no sé si te gustaría responder. Quod minuta habet, habent duae orae, quod minuta. Centum viginti. Optime. Centum viginti. Optime, bene, scentum viginti minuta habent duae hora. Recte dixisti, bene es. Optime fecisti. Gratias tibi ago. Bene. Ergo, este nada más es como para poner un pequeño ejemplito, pero con esto ya tendríamos. Y también podremos expresar la idea de segundo, pero ya nos iremos como a muchísima precisión y sí podremos decir secundum, secunda. Así como decimos minutum, minuta, también podríamos decir secundum. Pero la idea del día de hoy es que viéramos la división del día en dos grupos, la nox dies y cómo se divide la noche en vigilias y cómo se divide el día principalmente en el mediodía, lo que está antes y lo que está después. Esa es una primera idea para el día. Ahora, en los minutos que nos quedan, lo que quisiera es que leyéramos algunos fragmentos para que viéramos cómo es que lo podemos encontrar en la lengua latina. Entonces, aquí les traje un fragmento de un libro para los que entraron tal vez un poco después. Estaba mencionando que justamente el método de enseñanza del latín o de aprendizaje, porque también puede ser de autoaprendizaje, llamado Lingua Latina per se Illustrata, que es bastante bueno, en su capítulo 13, nos habla justamente de esta división. Entonces, si se fijan, aquí tenemos lo que estábamos viendo ahorita en el otro esquema. Bene, ego lego, yo leo, ed vos potestis dicere, ubi sunt vocabula, quae nos audivimus hodie. Yo lo voy a leer y ustedes me pueden decir dónde están las palabras que escuchamos el día de hoy en lo que vimos hasta ahora. Bene, ergo, incipio, empiezo. Dies est dum sol in caelo est. Prima pars de diei est mane. Pars postrema vesper. Dies est tempus a mane ad vesperum. Nox est tempus a vespero ad mane. Vesper est finis diei, atque initium noctis. Mane finis noctis est atque initium diei. Bene. Ahora, nada más. ¿Qué palabras de las que vimos están presentes en este párrafo? Pueden abrir sus micrófonos y así decirlas libremente. Dies, Óptime. prima, Bene.
vesper, Optime. mane, Ujú. Quid plus, ¿qué más? noctis. Nox, ita. Ujú. Y algunas se repiten, ¿no? Ajá. Entonces, quid. ¿Alguien mencionó algo? Bueno, si no, ay, es que se escuchó un poco cortado. Pero lo pueden escribir tal vez en el chat. Eso sería también, bueno. Pero, por ejemplo, tenemos dies, die en otra forma, prima, mane, vesper, dies nuevamente, mane, vesperum, vesper, vesperum. En latín las palabras modifican su terminación, ¿no? Nox, a vespero, ad mane, vesper, noctis, mane, noctis, die. Eso es la parte interesante del latín, ¿no? Que tenemos que ver cuál es la terminación que tiene una palabra para ver cómo está funcionando. Bien, ahora, para los que ya conozcan algo de latín, ¿de qué nos está hablando? Es prácticamente como la misma explicación que hicimos, así que no se preocupen demasiado, pero no en una traducción, sino en una, puede ser en una algo más intuitivo, más de primera lectura, ¿no? ¿Qué dice en este párrafo? Fortasse mari, vis temptare. Ah, Horacio, Horacio, sí, vis. Ita. ¿Es para traducirlo, no? ¿O para decir lo que dice? Sí, no espero una traducción exacta, nada más como, Sí, digamos, sí. de qué va el texto? Sí, el texto habla de la división del día, cuando empieza la mañana, la tarde, por ejemplo, de cuando va en la mañana hasta la tarde, cuando empieza la noche, por ejemplo, nos habla un poco de la división del día en partes también. Ujú. Muy bien, muy bien. Perfecto. Voy a hacer como una traducción así más, digamos, suelta, sin explicaciones, pero sería algo así como el día es mientras el sol está en el cielo. La primera parte del día es la mañana, la última parte, la tarde. El día es el tiempo desde la mañana hasta la tarde. La noche es el tiempo desde la tarde hasta la mañana. La tarde es el fin del día y el inicio de la noche. La mañana es el fin de la noche y el inicio del día. Entonces, es básicamente, nada más puesto como en un párrafo, la idea que estuvimos explicando. Y aquí viene un poquito más de texto, que nada más terminaríamos hasta aquí. Bene, Fortasse Martín, Wis legere, ¿te gustaría leer? Sí, profesora. Bene. Dietin duodecim horas dividitur. A hora prima dies initium facit. Hora sexta quae hora media est inter. Pergue con eso. Horam primam et duodecimam meridies nominatur. Hora sexta vel meridies diem dividit in duas aequas partes, ante meridiem et post meridiem. Meridie sol altissimos in caelo est.
sex horae sunt dimidia pars diei. Oh, bene, gracias ti Viago, Martín. Bene. Hago una traducción igual. El día se divide en 12 horas. Desde la hora primera, desde la primera hora, el día hace su inicio, digamos, inicia el día, ¿no? La hora sexta, la cual es la hora media entre la hora prima, la primera hora y la hora doceava, podremos decir, se llama nominatur meridies, mediodía. La hora sexta o meridies o mediodía divide al día en dos partes iguales, ante meridiem, antes del mediodía, y post meridiem, después del mediodía. El mediodía, en el mediodía, el sol está en lo más alto en el cielo. 6 horas son la parte media del día, considerando esto, ¿no? Que este es el día. Si bien tenemos 24, pues el día va de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, entonces 6 horas es la parte media. Esto es lo que nos dice. Y con esta parte del texto de lengua latina nos vamos a quedar. Y nada más les voy a mostrar 2 textos en los que se puede ver. Este es un texto escolar, por supuesto, es para aprender latín. Va graduado por temas, por complejidad gramatical y todas estas cuestiones. Pero en un par de textos en los que me he encontrado bastantes números, a veces sin quererlo, ¿no? O sea, porque estamos hablando de los números, justo vemos un texto, decimos tipo al azar y resulta que tiene bastantes números, ¿no? En ese sentido me refiero a sin quererlo. Entonces, este libro son las res gestae. ¿Cómo lo podríamos decir? Res gestae, las cosas hechas, ¿no? Las hazañas, las acciones, ¿no? Los logros, Digui Augusti, del divino Augusto. Entonces, Octavio Augusto se tomó la molestia de escribir su biografía para decirse a sí mismo Divi Augusti, divino Augusto, y las cosas que hizo, ¿no? Digamos, todos los logros que tuvo. Entonces, lo voy a leer, vamos a ubicar algunos números y les voy a platicar un poquito como de qué habla. Bene, res gestae Digui Augusti. Rerum gestarum Digui Augusti, quibus orbem terrarum imperio populi Romani subjegit, et impensarum quas in rem publicam populumque Romanum fecit, incisarum induabus aeneis pilis, quae sunt Romae positae, exemplar subjectum. Annos unde viginti natus, exercitum priguato concilio et priguata impensa comparavi, perquem rem publicam a dominatione factionis oppressam in libertatem vindicavi. Ob quae senatus decretis honorificis in ordinem sum me adlegit Gaius Pansa, Gaio Pansa et Aulo Hirtio consulibus. Consularem locum sententia edicendae tribuns, et imperium mi dedit. Republica nequid detrimenti caperet. Me propraetore simul cum consulibus providere iusit, populus autem eodem anno me consulem cum consulibus uterque velo que quirisset et triumvirum rei publicae constituendae creavit. Son algunas más, pero para ir cerrando voy a marcar algunas. Por ejemplo, licet mi videre, si ven alguna más que no mencione, también la pueden decir. Aquí es una forma duabus. Nosotros vimos duo, duae, duo, pero van a cambiar un poquito más, dependiendo del caso. Eso es lo que tiene el latín. Entonces aquí tengo in más la idea de duabus, induabus, en dos algo, ¿no? Ahorita no nos vamos a pensar muchísimo en eso. Annos, un deguigintinatus. ¿Qué sería un deguiginti? ¿Se acuerdan? 19.
19. Ajá. Entonces él está diciendo con Parawi, le está diciendo como un yo, andos un de Wigintinatus, yo a los 19 años, con mi propio dinero y con mi propio, digamos que yo lo decidí solito, privato concilio, sí, con el ejército preparé, ¿no? Entonces yo puse de mi dinero a los 19 años para liberar a la república de la dominación oprimida por la facción y llevarlas hacia la libertad. Entonces empieza muy humildemente, ¿no? Yo era súper joven y con mi propio dinero, pues liberé a la república que estaba oprimida por una facción. Muy bien. Y aquí nada más hay algunos otros, pero por ejemplo tenemos Milia Kiwium, miles de ciudadanos romanos, Milia Kiwium romano. Quingenta, et credo iam, creo que ya, pero fíjense, o sea, aquí hay más números. Paucus dies, la idea del día, también por aquí está, porque justamente como es un estilo, digamos, de crónica, está diciendo qué es lo que hizo tiempo por tiempo, ¿no? Desde los 19 y luego pasó esto y luego mientras estaban otros cónsules, pues sucedió otra cosa. Entonces tiene que utilizar varios números para darnos estos indicadores, ya sea de personas, de cantidades, triamilia, por ejemplo, aquí tenemos un número. Kensas un capita quadragens kentum milia exesaginta triamilia. Entonces, esta es la idea que quiero que se les quede. A veces vemos como los números como algo externo a las letras o a la lengua, pero no. En realidad nos funcionan para expresar muchísimas cosas. Y sí, si estudiamos latín, si nos interesa esta cultura y esta lengua, o ver los textos en su lengua original, pues vamos a tener que entrarle un poquito a la parte de las matemáticas. Pero no es cálculo integral, de eso no nos vamos a preocupar. Nos quedamos en sumas, restas. No me ha tocado a mí en un texto en el que tenga que multiplicar algo, no. Entonces, sumas y restas, nada más. Y es de cuántos, cuánto mide, tal vez. Hay textos, por ejemplo, hicimos un canal para evitar que, ahorita se me olvidó el nombre preciso, para evitar que entraran los enemigos y medía tanto por tanto. Entonces eso se va a expresar con números. Les voy a compartir otro brevemente, que es más conocido, y es un poema de Catulo. Ad lesbiam, hacia lesbia. Y es muy bueno porque tiene números, ¿no? Dice, vivamus mea lesbia adque amemus. Rumoresque senum severiorum omnes unius aestimemus asis. Soles occidere et redire possunt. Nobis cum semel occidit brevis lux. Nox est perpetua una dormienda. Dami vacia mille, de indecentum, de in mille altera, de in secunda centum, de in deusque altera mille, de indecentum, de in cum milia multa fecerimus, conturbabimus illa, nesciamus aut nequis malus inguid reposit, cum tantum sciat esse vaciorum. ¿Qué números alcanzamos a ver aquí? Por ejemplo, unius viene de unus, o palabras que hemos visto, nox, por ejemplo, soles es el plural de sol, una, y vienen de los números grandecitos, los dije no se preocupen, pero bueno, en este poema sí viene, ¿no? Mille, centum, mille, secunda centum, altera mille, de indecentum, cum milia, ediam. Ahora, ¿alguien conocía este poema? Yo sé que, por ejemplo, Helen sí, tal vez Horacio sí, no sé si alguien más ya había visto este texto o sepa de qué va, de qué trata, de qué habla, sino para platicarles muy poquito
un poquito para que se queden también con la curiosidad de qué nos habla Catulo. Ah, también ya lo conoce Areli. Si no, se los platico brevemente. Vamos, como igual una traducción así muy ligera. Vivamos, lesbia mía, y amemos. Y los rumores de los viejos severos, a todos los estimemos como unas. Los soles, podemos entender como los días, pueden morir y salir, regresar nuevamente. Con nosotros una vez, bueno, aquí cambian mucho el orden de las palabras porque es poesía. La noche es perpetua. Y esta parte es la que me gusta más. Dami vasia mille deindecentum, dein mille altra dein secundacendum. Vasia es el plural de vasium y vasium significa beso. Entonces lesbia es la amada de Catulo y le dice dame 1000 besos, después 100, después otros 1000, después otros 100, después hasta otro 1000, después 100. Y después cuando muchos miles hayamos hecho, ¿no? Los juntaremos todos y nesquiamos, ¿no? Y no sabremos y nadie podrá envidiar de mala manera, digamos, o conocer, ¿no? Cuántos besos han sido, cuántos tantos besos han sido. Entonces aquí aparecen estos números y Catulo es de los poetas más conocidos también porque, bueno, muchos empezamos a estudiar clásicas cuando éramos muy jóvenes y también te gana, ¿no? Así de, da mi vacia mi, le den de que en tu te pones a pensar en tu amada. Sí, es muy bonito Abril. Y hay muchos más. Y bueno, también Catulo tiene otro tipo de poemas que hablan de otro tema, pero este en particular retoma la idea de los números. Entonces, por eso me gusta que lo vean para que puedan ver. Muchas veces nos quedamos con la idea, ¿y yo para qué aprendo esto? ¿No? Todas estas cosas, ¿a mí de qué me sirven si yo lo que quería conocer la lengua latina o conocer a Virgilio, a Horacio, a Cicerón, a Julio César? ¿De qué me va a servir? Pues por lo menos vimos 2 textos, uno de Augusto y uno de Catulo, en los que aparecen los números. Entonces, esa es una de las utilidades, no solamente para concebir el tiempo, que era el tema propio de esta sesión, sino para que podamos ver que también nos sirve o les ha servido a los escritores antiguos, latinos, romanos, para manifestar muchas ideas, ¿no? El amor, los logros, las cantidades, una infinidad de cosas, ¿no? Siempre intentamos caracterizar con algo, a veces son con tamaños, con colores, con formas, y los números son una forma en la que nosotros contabilizamos, ¿no? Expresamos una característica de nuestra realidad. Muy bien. Sed bene satis es odie. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ergo, ¿cuántos tenemos? 13. Bueno, serían 12 porque no me cuento yo. Et jam lectio finita, ya terminamos. Lectio finita est. Máximas gratias. Omnibus vobis hago. Les doy muchísimas gracias a todos por acompañarme el día de hoy y los invito a acompañarnos en la siguiente sesión, que es el próximo sábado 15, igual a las 7, en la que vamos a trabajar los temas de, como les comentaba, el año, las estaciones del año, los meses, la semana, y pues ya con eso se nos va la clase, pero también es algo muy, muy bonito, el concepto de semana, porque es algo que fue variando con el tiempo.
Entonces, pues bueno, si tienen, les voy a mandar igual a un correo un día antes probablemente, un correo recordatorio con el link y cualquier cosa. Pueden invitar a quien ustedes quieran. Si conocen o le dicen, oye, ¿qué creen? Que fui a un curso y vimos esto y vamos a ver esto en la siguiente sesión. Y con toda confianza le pueden compartir el link para que se una. Y bueno, pues muchísimas gracias. Estoy muy feliz de que haya varios interesados en el tema. Y los invito nuevamente a seguir las redes sociales, nuestra página de internet que es clásicasilingüística.mx, la página de Facebook, sobre todo, que es en la que más movimiento hay. Tenemos Instagram, todo va a venir como Clásicas y Lingüística CDMX. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Entonces ahí van a poder encontrar diferentes cosas. Y próximamente vamos a publicar más actividades de igual manera gratuitas para que difundamos un poquito esto de la cultura clásica con diferentes temas. Y si tienen algo que proponer que les resulte interesante, que les llame la atención, me pueden escribir y con todo gusto con el tiempo lo vamos trabajando. Sería excelente para todo, ¿no? Para saber qué les interesa y por ahí nos vamos. Entonces, capaz que cada mes haya algo diferente. No necesariamente de 2 sesiones, tal vez de una, pero me encantaría que nos acompañaran si es que les ha gustado o si tienen alguna retroalimentación. Por supuesto, es más que bien recibida. Ergo, máximas gracias, Gobisago. Les doy muchas las gracias. Nos videamos, espero, próxima semana. Y nos vemos la siguiente semana. ¿Está? Curate ut gualeates, et videamus in proximum. Gracias. 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 Gualete, curate ut gualete. Gracias, en próximo. In proximum.